Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece en el día de hoy, lunes 6 de julio del año 2026. Hoy celebramos la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Santo y Divino Espíritu. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre Santísima como el ángel Gabriel la saludó un día, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Oseas, capítulo 2, capítulo 2 y 16, versículos del 16, 17 al 18 y del 21 al 22. Esto dice el Señor: Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré con la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre
hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos sigue diciendo el profeta Oseas. El Señor sigue diciéndole al pueblo de Israel, esposa infiel. Por eso es de que nosotros, con la plenitud que Jesús le vino a dar a la ley, se nos compara la unión de Jesucristo con su iglesia como el esposo y la esposa. Porque bien dice esta lectura, yo conduciré a Israel, mi esposa, dice. Pero aquí no le dice esposa solamente, sino le dice esposa infiel. Porque el pueblo de Israel se separó completamente del Señor. Y más adelante le dice, y no me volverá a decir Baal mío. Baal era uno de los ídolos, uno de los dioses que adoraba el pueblo cananeo. Pero el pueblo de Israel, la mayoría prefirió creer en ese Dios con D minúscula que no existe, ese ídolo, que al propio Dios, quien mostró los portentos desde que lo sacó de Egipto. Hoy el Señor les viene a recordar todo lo bueno que ha hecho Él por el pueblo y que ellos siempre se han portado infieles con Él. Termina diciendo Israel, yo te desposaré conmigo para siempre, nos uniremos en la justicia y en la rectitud, en el amor constante y la ternura, yo te desposaré con la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. Ya está hablando Dios del nuevo pueblo, que ahora somos nosotros, que somos la iglesia católica. Ya el Señor está hablando que va a desposarse con ella. Y efectivamente, pues Jesucristo nuestro Señor, San Pablo muestra este ejemplo del esposo con la esposa que es la iglesia. El Evangelio del día de ayer, nosotros escuchamos lo que dice el Evangelio de San Mateo también. Cuando el Señor pone en las manos, o sea, Jesucristo nuestro Señor pone en las manos de Dios Padre todas las cosas, siendo Él el mismo Dios, el mismo Cristo que vino a salvarnos, pero dice Él, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien Él quiera revelarle los misterios del reino. El Señor ayer nos dijo que vayamos a Él todos los que estamos cansados y agobiados. Explicamos sobre ese cansancio, pero termina diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Hablamos del yugo también. Entonces, ya en esta lectura nosotros vamos entendiendo las bodas del Cordero.
lo que nos dice el Apocalipsis, donde se desposa Cristo con su iglesia. Y precisamente pues el día de hoy, el Dios Todopoderoso en su palabra nos está diciendo esto. Israel, que ya ahora somos nosotros, la Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. ¿Qué manera más impresionante de conocer al Señor si no es por el desposorio? Como dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. También nos puso de ejemplo de aquel edificio que Él construye, que es su cuerpo. Ese edificio en donde Él es la piedra angular y nosotros las piedrecitas vivas que forman todo el edificio. O sea, el Señor nos ha puesto muchos ejemplos, para que nosotros entendamos de qué manera el Señor va a hacer de su iglesia una iglesia que Él la va a cuidar y que nosotros vamos a conocer quién es Dios. El, ah, el Salmo responsorial nos dice cosas impresionantes. Nos dice esto: un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por su grandeza incalculable. Nuestra boca no tiene que dejar de pronunciar la palabra de Dios, de mencionar a Dios Padre Todopoderoso. Porque esto es lo que tenemos que dar a conocer, a Dios Padre Todopoderoso. Y día tras día invocaré tu nombre, dice. No cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor. Claro, si es nuestro Creador, es a quien le debemos la honra, la gloria, el poder, es de Él, a Él le pertenece. Y nosotros eh, somos sus hijos y como hijos debemos de ser obedientes al Señor. Dice, cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la palabra de Dios, porque dice que cada generación a la que sigue anunciará tus obras y tus proezas. Precisamente lo que necesitamos, como lo hace el pueblo judío, de enseñarles a los niños desde muy chiquitos a decir primero palabras que van a recordar toda la vida, a enseñarles las escrituras, sentarse con ellos, cuando ya tienen uso de sus facultades, pues darles a conocer las escrituras. Todas estas historias que dice acá, cada generación que sigue anunciará tus proezas, tus obras, se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Qué grande, grande es el Señor. Grande es su misericordia, dice, y es lento para enojarse. Pero acuérdense, sí se enoja. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Inmensa tu bondad y aclamarán tus victorias. Todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel se le va a hacer pronunciar a los hijos, a nuestros hijos, a las generaciones siguientes. Pero eso sí, si nosotros de verdad somos educadores, si nosotros, como dice el Evangelio de San Mateo 28, vayan por todo el mundo, bauticen, enseñen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión.
hablar de Dios, hablar del dueño de todas estas cosas. Termina diciendo el Salmo: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Él ama a buenos y a malos. Sobre buenos y malos cae la lluvia. Sobre buenos y malos hay alimento. Sobre buenos y malos todo. Es cosa de que nosotros decidamos cuándo vamos realmente a cambiar y a tomar el verdadero rumbo, los caminos que el Señor nos ha mostrado. Porque de verdad ya hemos hablado de Cristo, de Dios, mucho. Ya hasta algunas personas siento que hasta les cae mal que se siga hablando de Dios, que se siga diciendo la palabra de Dios, que se anuncie la palabra de Dios. Hay muchas personas que hasta les cae mal, pero lo que no han entendido es de que entre más escuche uno la palabra de Dios, Dios va haciendo la obra en nosotros. El Espíritu Santo va haciendo una obra en nuestro corazón. Nos va limpiando de todas esas impurezas que tenemos. Eso es lo que no ha entendido muchos de nuestros hermanos. El Santo Evangelio el día de hoy nos trae varios escenarios. Y el primer escenario nos dice: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Los jefes de la sinagoga son judíos, pero que no aceptaron a Jesucristo nuestro Señor como el Mesías. Pero este hombre, así como el Señor le dijo a aquel hombre: no estás lejos del reino de Dios, porque le había contestado muy bien. Este hombre también pudo haberle dicho al Señor así, porque la fe lo llevó a irse a postrar ante el Señor. Primero, la humildad de ese magistrado, el jefe de la sinagoga. Los otros evangelios sinópticos también nos narran esto, solo que ya en los otros evangelios sí le dan el nombre al magistrado. Y pues suceden otras cosas, pero hoy estamos viendo San Mateo. Entonces Jesús, o sea, nuestro escenario pudo haber sido la sinagoga, porque dice que Jesús estaba hablando. Y en eso se acercó el jefe de la sinagoga. Probablemente sea la sinagoga donde Jesús estaba hablando. Pero miren, dice que con toda humildad el magistrado se acercó, se postró, dice, para pedirle a Jesús que fuera a ver a su hija, porque él había creído que solo con que la fuera a tocar se iba a sanar. ¿Qué es lo que uno como padre no hace por sus hijos? Uno verdaderamente sí es capaz de dar la vida por sus hijos y mueve mar y tierra para que sus hijos estén bien. Pero este hombre creó verdaderamente en que Jesús podía hacer el milagro. Y efectivamente, pues así sucedió. Se postró ante él y le dijo: lo que a mí me llama mucho la atención de este primer escenario es la humildad con que el hombre llegó. La fe que este hombre tenía en Jesús, así como aquellos hombres que bajaron por el techo a su amigo, la fe que los movía. Hoy venimos a encontrar otra fe grande y no precisamente de los amigos más cercanos de Jesús. No, este era un jefe de la sinagoga. Y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir,
pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que vamos a analizar esto. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Fue a la casa, sanó a la niña, porque vamos a ver más adelante lo que continúa. Continúa el Evangelio. Nos vamos a saltar este pedacito para poder terminar y dar la reflexión total de esto. Entonces dice, Jesús se levantó y lo siguió. Iban a la casa de este hombre magistrado, jefe de la sinagoga. Dice que iba caminando cuando una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Otra fe. Y nuestro escenario ahí es el camino, porque dice que Jesús ya se había puesto en camino para ir a ver a la hija del magistrado. Entonces, aquí nos damos cuenta de la fe de la mujer, porque en otro evangelio dice que esta mujer había gastado toda su fortuna para poder sanarse y no lo consiguió. Pero esta mujer, probablemente ella vio, porque algunos vieron y otros escucharon todos los milagros que Jesús hacía. Entonces esta mujer, desesperada, que no sabía ni qué hacer con su enfermedad, puso los ojos en nuestro Señor Jesucristo, puso su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer, de verdad, con esa fe se acercó. Y así es Jesús con nosotros. Jesús se acerca a nosotros, sana nuestras dolencias. Esta mujer creyó en Jesús, que con solo dice tocarlo, con solo tocar el manto, dice. Aquí dice, con solo tocar su manto me curaré. Esa es fe, esa es la fe que a nosotros nos debería de preceder. Porque también esta mujer con qué humildad pensó con solo tocar el borde de su manto. La humildad de la mujer para creer en Jesucristo nuestro Señor. Esta humildad de la mujer la debemos de tomar muy en cuenta. Que no se acerca frente a Jesús, no se de frente así como Él lo ha hecho, que encuentra al paralítico, encuentra aquellos dos endemoniados, todo es de frente, pero esta mujer dice que por detrás se mete entre la gente para poder tocar el manto de Jesús. Se acerca por detrás, dice, juzgándose indigna. Esa es la mentalidad más hermosa de la mujer, que no era digna de postrarse frente al Señor, sino por detrás, solo con tocar. En otro evangelio sinóptico dice que pregunta el Señor, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, tanta gente que te está apretujando y todavía preguntas quién te toca. Pero el Señor sabía que de él había salido una fuerza grande, una fuerza sanadora. En este caso, como meditábamos, San Mateo es muy de decir las cosas así cortas. En cambio, los otros evangelistas, ellos dan detalles de todas las cosas. Pero bueno, ni unos ni otros se contradicen, sino que es la verdad de Jesucristo.
Entonces dice, la mujer tuvo fe en Jesús, de que solo con tocar el manto se iba ella a sanar. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? O como aquel otro hombre que dijo, solo una palabra bastará para que mi criado sane. Una fe grande, una fe grande. Esta mujer tuvo fe y consiguió lo que quería, porque dice que la hemorragia se le sanó. Aquí dice Jesús volviéndose, la miró y le dijo. Aquí fue directo el Señor. En este evangelio dice, Jesús la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús aún a los flautistas y el túmulo de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. Qué difícil es cuando no se cree. Qué difícil es cuando nosotros dudamos. Porque meditábamos en estos días que la duda no es enemiga de la fe. Pero cuando la duda se hace ya más grande, se crea la incertidumbre. Entonces ya está entre que creo y no creo. Ese ya sí es un problema. Ese ya es un problema muy grande. Entonces, nosotros tengamos la confianza, así como le dijo el Señor a la mujer. Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Es simple nosotros humillarnos ante el Señor. La humildad es la que a nosotros nos va a dar la oportunidad de conocer más al Señor. Pero si somos soberbios, somos orgullosos, le pedimos al Señor, pero de los labios para afuera, porque nuestro corazón piensa y siente otras cosas. Tenemos que ser como esta mujer que se mostró ella indigna de tocar los pies del Señor. No toca todo el vestido, sino solamente su franja. Y según dicen los estudiosos de la Biblia, que los judíos en la orilla de su manto utilizan una especie de rosario para orar. O sea, esta mujer sabía qué era lo que estaba tocando. Por eso es de que tocó solamente la franja, dice. Cuando Jesús llegó, dice que vio a los flautistas, vio al tumulto, dice, porque antes habían personas que se dedicaban y les pagaban para que lloraran, para que acompañaran a la familia del fallecido a llorar. Y dice el Señor, ¿verdad? Y había un tumulto. Los otros evangelistas dicen, había una gran bulla por la muerte de la niña. Jesús vino y dice, les dijo, retírense. Cristo retiró a los flautistas e hizo, dice, entrar a los parientes de la niña, o sea, papá, mamá. Y esto dice que lo hizo a fin de que no pudieran atribuir a causas diferentes la resurrección de la niña, sino que ellos estuvieran presentes como fieles testigos de lo que él iba a realizar. Qué hermoso cuando nosotros
como dijo Santo Tomás, Jesús le dijo, dichosos aquellos que sin ver creen. Tú porque me has visto, crees. Pero esta gente entró, vio y creyó. Porque era un milagro de resurrección. Pero por eso fue que Jesús hizo entrar a los parientes de la niña, a fin de que no pudieran atribuir, dice, a unas causas diferentes la resurrección de la niña, sino que fuera el milagro exacto. La gente dice que se burlaba de él. ¿Cuánta gente se burla de la palabra de Dios en nuestros tiempos? Mucha gente que es atea dice eso no existe. Pero nosotros tenemos, así como le dijo aquel hombre, de que una palabra tuya bastará para sanarme, que repetimos en la Eucaristía siempre que estamos presentes. También nosotros podemos repetir las palabras que este hombre decía. Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús le impuso las manos para que la niña resucitara. A nosotros nos imponen las manos para perdonar nuestros pecados, para perdonar todo eso que nos aleja de Dios. Pero el Señor nos dice, no vuelvas a hacerlo. O sea, esa es lo que el Señor nos pone de exigencia al perdonarnos nuestros pecados. Termina diciendo, en cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Claro, no era algo simple, no era algo que probablemente cualquier persona pudiera hacerlo. Nadie pudo hacer grandes prodigios y milagros como lo hizo el Señor. Entonces dice que esto se difundió por toda la región y era tanta la gente que creía en Jesús que realmente era el desprecio que tenían los judíos contra él, sobre todo los jefes de las sinagogas, que aunque dentro de las sinagogas habían quienes sí creyeron en Jesús. Entonces, el mensaje que el Señor nos da es que creamos. Veamos los tres escenarios que nos muestra el día de hoy. Primero la sinagoga, luego la sinagoga donde estaba enseñando, dice. Porque así dice, Jesús estaba enseñando la sinagoga. Vemos el escenario del camino en la sanación de la mujer hemorroísa. Y vemos el otro escenario, la casa del magistrado, jefe de la sinagoga. Son tres escenarios importantes. En uno se da la enseñanza. En otro se da un milagro por la fe. Y en el otro milagro por la fe. Y como les dije al inicio, no era uno del pueblo de los amigos cercanos a Jesús. Era un hombre, jefe de la sinagoga. O sea, era un judío que pues no creía en el Mesías, no creía en Jesucristo. Pero al final de cuentas, la misma necesidad que tenemos de buscar a Dios, este hombre nos muestra esa necesidad.
Eso es hermoso lo que el Señor nos trae siempre en su palabra. Quiero terminar con lo que nos dice San Jerónimo sobre, sobre lo que nos dice donde tocaban las flautas, dice. En sentido espiritual, podemos decir que los que parecen maestros no son más que músicos de flauta que tocan con composiciones fúnebres. La turba de los judíos no es la del pueblo que cree, sino la del pueblo que se agita. Pero una vez que hubiera entrado, hubiese entrado en todas las naciones, todo Israel conseguirá su salvación. Esto es importantísimo, porque aquí nosotros confirmamos lo que hemos hablado siempre, de que, pero una vez que hubieran entrado todas las naciones, todo Israel conseguirá su salvación. De los judíos depende mucho la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ellos aceptan que Jesucristo nuestro Señor ya estuvo aquí la primera vez y lo aceptan como su Mesías, el pueblo de Israel se tiene que convertir a Jesucristo nuestro Señor. Y ese será el signo de que Jesucristo vendrá por segunda vez. Pero eso solo Dios lo sabe. Solo Él sabe el día, la hora en que van a suceder estos acontecimientos. Pero le dice, la llama hija, con la fe se hizo hija, hablando de la mujer que sanó Jesús. Aún no tenía ella un conocimiento exacto acerca de Cristo, pues creía que podía permanecer oculta a su mirada, pero no le permitió Cristo que se escondiera, no porque él ambicionara gloria alguna, sino por varios motivos. Primero, calma su temor, para que no le remordiera la conciencia de haber arrebatado un don. En segundo lugar, pone su fe a la vista de todos, para que a todos sirva de estímulo. Esto es lo que pasa con nosotros siempre. Como que de veras nos avergonzamos de Dios, porque nos cuesta buscarlo, nos cuesta llegar a la iglesia, nos cuesta postrarnos a los pies del Señor. Pero esta mujer dice, mostró su fe, mostró la fe esta mujer, mostró la fe este hombre también. Entonces nosotros lo que debemos hacer, tomar el ejemplo de esta gente. Termina diciendo San Juan Crisóstomo, estas palabras demuestran lo fácil que es para Cristo el resucitar a los muertos. Como sucedió con Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme. Nos enseña además que no debemos tener miedo a la muerte. Él mismo había de morir también y valiéndose de la muerte de otros hombres inspira confianza a sus discípulos y les enseña a sufrir con valor la muerte. Porque desde la venida de Cristo, la muerte no es ya más que un sueño. San Juan Crisóstomo. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Les recuerdo siempre de suscribirse, de darle like, de compartir, porque esto es bien importante.
Estas palabras son palabras del Señor, son palabras de vida eterna que debemos nosotros saber para poder nosotros encaminarnos a los caminos que el Señor nos ha ofrecido. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio.